Gracias Damaris. Efectivamente estamos listos porque vamos a dar inicio a nuestro consultorio jurídico. Atención, porque hoy hablaremos acerca del incumplimiento de los contratos laborales. Lastimosamente es una realidad a la que muchos de nosotros los peruanos estamos enfrentados, ¿no? Hay momentos en los que no se respeta todo acuerdo que uno firmó en su momento. Y obviamente hay que estar asesorados como corresponde para tomar las mejores decisiones, ¿no? Y es por eso que esta mañana vamos en nuestro consultorio jurídico a desarrollar ese tema. Para ello nos acompaña el abogado Alfredo Rebasa, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Alfredo? Muy buenos días con todo tu público presente. Sí, es un tema muy importante y creo que nos interesa a todos los que estamos aquí presentes. Muy bien. ¿Qué se considera exactamente incumplimiento del contrato laboral? Bien, incumplimiento del contrato laboral, todo nace a partir de compromisos que en este caso tiene el empleador con su trabajador. Eso nace de un contrato, eso es el génesis, el inicio de una relación laboral. Posterior a ello, si se incumple lo que menciona acá la señorita, justamente uno de esos compromisos, se genera el incumplimiento de contrato. En realidad es un tema muy importante porque en el tema laboral es tan amplio que la verdad nos terminamos conversando más de 2-3 horas, ya que el tema laboral incluye el régimen privado, el régimen público, asumiendo que lo que vamos a tratar el día de hoy va a ser este régimen laboral privado, ¿no? Ok, vamos entonces a resumir todo lo que es muy amplio, como bien nos estás mencionando, en esos dos bloques. ¿Te parece? Ya mi productor me dio el visto bueno, entiende de que este tema es muy extenso, así como tú lo estás mencionando, así que lo repartimos en dos segmentos, no te preocupes. ¿Cuáles son los incumplimientos de contrato laboral más frecuentes en nuestro país? Los incumplimientos más frecuentes, siempre perjudicando a los trabajadores, es en este caso el incumplimiento del pago de la remuneración, ¿no? A muchos trabajadores se le incumple de pagar su remuneración de dos formas, ¿no? En la jurisprudencia y en los casos que en el estudio hemos tenido, es que no se les paga, uno, oportunamente, y dos, no se les paga, ¿no? Ese es el incumplimiento de la remuneración. Otro viene a ser también el incumplimiento de los beneficios sociales. Hay que definir un poquito para que el público nos pueda entender. Ajá. La remuneración de los beneficios sociales, ¿no? La remuneración es el que nosotros tenemos como ingresos mensuales. En este caso, una remuneración que ya está estipulada en el contrato. Sin embargo, existen beneficios laborales por ley, en lo cual lo conocemos, ¿no? Que son las gratificaciones, que son en julio y en diciembre, la compensación por tiempo de servicio, la CTS, que sabemos que es en mayo y noviembre, que es una remuneración también, y las utilidades en caso de algunas empresas que las brindan, que son en el mes de marzo de ejercicio gravable del año anterior, o algunos otros bonos que pueden recibir. Todos ellos son beneficios sociales adicionales a la remuneración. Y en el caso del término de la relación laboral, muchos empleados no cancelan los beneficios sociales completos, lo cual ya mencioné, que es la CTS, las gratificaciones, etcétera, y justamente eso es el incumplimiento, ¿no? De pago de beneficios sociales, que también es una de las conductas, incumplimiento constante que se da en todo el Perú. Ok. Existen también trabajos en los que uno no necesariamente firma un contrato por escrito, pero sí toma un acuerdo de manera verbal. ¿Estos tienen validez o no nos garantizan nada? Al contrario, el decreto legislativo 728 aprobado por el decreto supremo 003-97-TR, no sé de memoria porque es lo que más nos consultan en el estudio, justamente señala que para el Perú hay dos tipos de contrato, ¿no? Mucha gente piensa que el contrato, si no es escrito o formal, es lo importante. En realidad no. La norma te dice que hay dos tipos de contrato: el contrato verbal, que es el contrato que usted menciona, en la cual un trabajador es contratado por su empleador verbalmente, sin hacer la solemnidad del tema de la escrituralidad. Y también el otro tipo de contrato, en la cual existe un contrato con los compromisos, y en este caso los acuerdos, ¿no? El objeto del contrato, la remuneración y el plazo para el cual tú has sido contratado. Acá hay que detallar algo muy importante, para la ley, para la doctrina y para nosotros en nuestro negocio. Cuando una persona tiene un contrato verbal, o sea, no es escrito, la ley te dice que ese contrato es indeterminado, por defecto. O sea, tienes un contrato a plazo indeterminado, indefinido.
que para que a ti te saques de ese trabajo tiene que ser una de las causales justificadas que también precisa la ley. Ahora, si el contrato no es verbal, por el contrario es escrito, ese contrato se llama contrato modal, que es la escrituralidad. Y ese contrato tiene que especificar el plazo, ¿no? Te contratan por un mes, por 3 meses, por un año. Eso es el contrato modal, que puede terminar, pues termina el contrato y termina la relación laboral. Pero el contrato que no es escrito, que es verbal, ese es el más importante, porque ese es el contrato que si por A o B no es escrito, por defecto es indeterminado. Así que no te pueden decir, ¿sabes qué? Hasta acá nada más, no, al contrario. Tiene que haber una causa de justificación, que también la podemos mencionar, por qué tú puedes salir de un trabajo, ¿no? Que son las causas justificadas del cese laboral. Muy bien, digamos entonces, no sé, opino yo, más conveniente sería pues un contrato verbal a un contrato por escrito para garantizar mayor estadía en el trabajo, ¿no? Tendríamos que pensar en ambas partes, ¿no? Sabemos que quien nos escucha y asesoramos no solamente a personas naturales, sino también empresas. Si nos vamos por parte del empleador, diría, no, del trabajador, me conviene a mí que me contraten verbalmente porque tengo una seguridad. Ajá. Pero si me voy por el lado del empresario, si quiero tener una formalidad, creo yo que lo mejor para ellos es contratar con un contrato modal, un contrato escrito. Porque si el trabajador no cumple las expectativas o genera pérdidas a la empresa en cualquier área, a las finales yo no puedo despedirlo. Tengo que hacer un procedimiento para despedirlo. Mientras que si yo lo contrato por 3 meses, periodo de prueba, que es lo que también establece la ley, o en este caso 6 meses, yo digo, espero mi contrato, ese trabajador no cumple con las funciones o lo que yo espero, termina el contrato y no lo veo nunca más, ¿no? Muchas gracias. Si te vi, no me acuerdo, ¿no? Ah, sí. Entonces, viéndolo desde distintas posiciones, hay a quienes le conviene y a quienes no, lógicamente. ¿Qué pasa si en un contrato laboral, de acuerdo solo verbal, el empleado se accidenta? No necesariamente dentro del trabajo, fuera del mismo. Ah, ya. Para accidentes laborales hay que ver, en este caso, no necesariamente es accidente laboral cuando se comete dentro del donde labora, dentro de la empresa o en el negocio donde labore, ¿no? También se considera accidente laboral cuando una persona va en nombre de la empresa, ¿no? En este caso, por ejemplo, pongo un ejemplo, no sé si estará bien, supongamos. Por ejemplo, aquí mis camarógrafos, a veces se van a cubrir una nota, ¿no? No están dentro del canal, pero están fuera de... Eso iba a tomar como ejemplo. Okay. Justamente, el camarógrafo no está dentro del canal, pero se desplaza para tomar una nota para el canal. O sea, se desplaza para como parte del trabajo laboral. Ajá. Es así, por ejemplo, las empresas que si se accidentan, trabajadores de la Agroindustrial Laredo, que muchas veces se traslada de un lugar a otro con las tercerizadoras, también eso, y se accidentan en el camino, hay un choque, que tengo muchos casos que fallecen incluso, entonces también es un accidente laboral. El camarógrafo se accidenta, tiene un inconveniente, es considerado accidente laboral, porque él se trasladaba del lugar donde trabaja para continuar desarrollando su trabajo. Ahora, si él estaba fuera de horario laboral, se iba a comer con su enamorada, se iba con su familia, obviamente pues eso ya no abarca el tema o dentro de la responsabilidad laboral de una empresa. Lógicamente, pues no, lógicamente, supongamos, ¿no? En estas situaciones hay que estar debidamente informados. En el caso ya de aquellos contratos que sí son por escritos, muchas veces a pesar de estar tomado un acuerdo, uno puede por voluntad propia hacer algunas actividades que están fuera de su contrato, ¿no? Eso no quiere decir que esté ya como que destinado a hacerlo por siempre, ¿verdad? Puede hacerlo, está en toda la facultad de dejar de hacer aquellas actividades que en un momento inició por voluntad propia. Claro, asumo que se refiere un poco al tema de la renuncia, ¿no? Si es que por ahora yo ya no quiero laborar en esa empresa, porque dejar de hacer las labores por la cual me han contratado generaría también una causal de despido para mí, porque justamente sería una omisión de funciones de acuerdo a mi MOF que yo tenga en la empresa, ¿no? Asumo que si no estoy de acuerdo con mi trabajo, no me gusta, lo recomendable es pues poner en conocimiento a mi empleador mediante una carta de renuncia irrevocable, y mediante la cual pues menciono cuáles son mis posturas y doy un plazo, normalmente que son 30 días, o algunos también no es necesario de ese plazo, y el empleador
veremos cómo es que toma esa carta de renuncia, cómo te responde, ¿no? Ok, me refería específicamente, creo que no me di a entender, a yo conductora, ¿no? Mi contrato es de 9 a 12 del mediodía, supongamos, ¿no? Vengo, conduzco, pero antes me nacía a mí editar algunas notas, ir a cubrir otras cositas que estaban fuera de mi contrato, ¿no? Y ahora ya no lo quiero hacer, pues, ¿no? Porque tengo otros pendientes. Entonces, yo estoy en toda la capacidad de dejar de hacerlo sin ningún problema, ¿verdad? Sin que yo me vea afectada, porque eso no está en mi contrato. Claro, porque no está en el contrato, ¿no? De repente uno por, a veces, hacer bien el trabajo, ¿no? Para tener, digamos, ganarnos el lugar en el puesto que tenemos, hacemos más de lo que estamos contratados, ¿no? Yo he visto personal que hace de seguridad, personal que hace de limpieza, donde no le corresponde, pero es parte de uno mismo, si voluntariamente nace, no está obligado. Ahora, si por A o B el empleador genera un tema de obligación, o se manda memorándum, o por correo, muchas veces son los comunicados, para que continúe haciendo esas labores, ya pasa a un tema de hostilidad, ¿no? Ya eso está en el artículo 30 de la ley 728, que regula la actividad privada, ¿no? En todo caso, si hay conductas de que el empleador le dice, no, ¿sabes qué? Quiero que vayas a este lugar, vayas al otro lugar, no correspondiéndote en tu contrato, conforme te contrataron, valga la redundancia, o en este caso labores que no te pertenecen, entonces tú en un plazo de 6 días puedes mandarle una carta notarial solicitándole el cese de esas hostilidades. Si no lo hace, ya pasas a la siguiente vía administrativa ante SUNAFIL y vía judicial. Puede ser acreditar un pago de una indemnización más o menos equivalente a un despido arbitrario. En realidad, como le digo, es bien amplio y hay muchas cosas por hacer. Sí, qué bien, ¿no? Y a veces por desconocimiento no exigimos lo que nos corresponde, no hacemos prevalecer nuestros derechos. Vamos a ir a una pequeña pausa, luego de la pausita vamos a continuar con más preguntas referentes a este segmento, pero antes de ello escuchamos lo que Damaris tiene que comentarnos. Ok, Damaris, muchas gracias. Vamos a disfrutar de esta segunda parte del consultorio jurídico, pero antes de ello observamos el video preparado por nuestro equipo de producción para poder ampliar lo que ya el abogado aquí presente, Alfredo Rebasa, nos ha estado mencionando referente al incumplimiento de contratos laborales. Veamos y luego seguimos con más preguntas. Hoy hablaremos de un tema muy común, pero muchas veces normalizado: el incumplimiento de contratos laborales. ¿Te han pagado menos de lo acordado? ¿No respetan tu horario, tus descansos o tus beneficios? ¿Firmaste un contrato pero en la práctica hacen otra cosa? Eso también es incumplimiento laboral. Un contrato de trabajo no es solo un papel, es un acuerdo legal que obliga tanto al empleador como al trabajador. Cuando una de las partes no cumple lo pactado, como el sueldo, el horario, las funciones, las vacaciones o el tiempo de duración del contrato, se vulneran derechos laborales. Muchos trabajadores creen que así es el trabajo o que reclamar puede traer consecuencias, pero es importante saber que la ley protege al trabajador, incluso cuando no existe un contrato firmado por escrito. Si hay pruebas como mensajes, recibos, correos o testigos, la relación laboral puede demostrarse. El incumplimiento puede darse de muchas formas: pago tardío o incompleto del salario, no afiliación a beneficios laborales, cambios de funciones sin consentimiento, despidos injustificados y atención. Callar no significa perder el derecho, pero sí puede complicar una futura reclamación. Por eso, ante cualquier duda o irregularidad, lo más recomendable es informarse y buscar orientación legal. Un consultorio jurídico puede ayudarte a evaluar tu caso y decirte qué acciones tomar. Ahora te preguntamos, ¿estás seguro de que tu contrato se está cumpliendo? ¿O hay algo que no te cuadra? Quédate con nosotros y continúa este segmento del consultorio jurídico, donde resolveremos tus dudas y te orientaremos paso a paso. Muchas gracias, chicos, por esta información y lo que yo tenía pendiente preguntarte, Alfredo, es ¿qué debería hacer algún colaborador ante el primer acto de incumplimiento de su contrato? Ya, vayámonos al tema de no remuneración o pago de beneficios, por ejemplo. Ya. Respecto a este tipo de
de conductas o de incumplimiento por parte del empleador, siempre lo primero que se hostila para no entrar a la vía judicial, en primer punto, ¿no? Porque sabemos que eso demora y es más gasto. Pienso yo que mediante una carta notarial es lo que nosotros en primer lugar requerimos, ¿no? Ya sea una carta notarial para que al trabajador le hagan el pago de los beneficios sociales, o en este caso para exhortar al empleador de que pague a tiempo su remuneración, y todo ello que bajo apercibimiento de que de iniciar las acciones legales, ya sea si no te paga tu remuneración, cese de hostilidades por no pago de remuneración, ¿no? Eso acarrea esto. Eso ya se señala como abogado uno en la carta notarial. Y en los beneficios sociales también, bajo procedimiento de iniciar las acciones legales en el órgano jurisdiccional del juzgado especializado laboral sobre el pago de beneficios sociales, lo cual acarrea no solamente el pago, sino también los costas y costos del proceso y los pagos del abogado también como costas del proceso. Quiere decir que no siempre se llega a juicio, ¿verdad? Existen otras vías que van a permitir, pues, que las denuncias, por así decirlo, del colaborador, del empleado, sean escuchadas. Claro, esa carta notarial le llega normalmente al área legal de las empresas, de cualquier tipo de empresa, porque cada empresa tiene su asesoría, y ya el empleador verá, pues, ¿no?, si es que en efecto paga los beneficios o alarga un poco más, y bueno, se tendrá que ir a la vía judicial, pues, ¿no? Si continúa la conducta hay que ir a la vía judicial. Si realmente todos se llevaran bien, si los empleadores cumplieran sus obligaciones, no hubieran casos laborales. Pero hay tanta carga procesal que creo que ya con la estadística la respuesta está más que clara, ¿no? Por más que se le mande la carta notarial, por más que se le insiste, hay incumplimiento y se tiene que ir a la vía judicial. Y ahora está tan de moda, puedes hacer uso de las redes sociales para hacer cualquier tipo de denuncia, ¿no? El fin de semana veía como me imagino, ex colaboradora o ex colaborador de una juguería aquí en la ciudad, denunciaba por allí de que no se le reconocía sus horas extras y digamos que de una forma de perjudicar a la empresa, empezó a fotografiar también una falta de higiene dentro de las instalaciones, rubro que se dedica a la alimentación, ¿no?, a brindar este servicio a sus comensales. Entonces, en esta situación se entiende de que quiera denunciar algo, quiera ser escuchada esta persona, pero no necesariamente es la forma, ¿no? Porque si bien es cierto, también la empresa podría tomar acciones contra ella, ¿no?, por exponerlos públicamente de cierta manera. Sí, en realidad sí, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces las conductas de los trabajadores que son despedidos injustamente y saben que lamentablemente hay que ir a un juicio largo, ¿no?, y costoso de repente, entonces esa indignación, creo yo, ¿no?, en los trabajadores hace que de alguna manera intenten hacer propaganda negativa para ese empleador, tomando como ejemplo esa juguería o ese restaurante, ¿no? Muchas veces también a través de esas denuncias públicas mediante redes sociales, y siempre comento yo, ¿no?, como hay un programa del Estado para lo que viene a ser en este caso los programas de televisión, el cuarto poder, para mí sí, pues el cuarto poder del Estado es la prensa, y una prensa que informa muy bien, la prensa que realmente apoya a la sociedad, muchas veces hace mediante notas, porque ustedes habrán visto en Noticias, América TV, etcétera, mediante estas notas periodísticas, muchas veces han escuchado reclamos, muchas veces han escuchado quejas que han sido tramitadas en Indecopi para el consumidor o temas laborales como el que estamos tratando, y que se ha llegado a conciliar gracias al poder mediático, gracias a ese poder mediático que hace que la gente, digamos, no acuda a ese negocio y de alguna manera no conviene pues al giro del negocio de esta empresa, en este caso la juguería, y optan por solucionar y publicar esa solución. ¿Para qué? Para que la gente vaya, ¿no? Porque la población también un poquito se confraterniza, ¿no?, con las personas. Ahora, gracias a las redes sociales, todos tomamos conocimiento, ¿no? Y de repente uno pasa por ahí y dice, no voy a ir a ese lugar porque ahí tratan mal a sus trabajadores y no voy a ser partícipe de eso. Entonces ya comienza el negocio como que un poquito a temblar. O sea, hay muchos mecanismos, ¿no?, que pueden funcionar, digámoslo así, ¿no?, pero no es probado. Sí, muy bien. Vamos con las preguntas del público. Nos escribe José, dice, ¿qué pasa si no me pagan mis horas extras? Ya, el no pago de horas extras justamente se inicia igualito que el pago de los beneficios sociales, ¿no? Se le comunica formalmente al empleador mediante una carta notarial, ya sea al área de recursos humanos o al área legal,
para que se le cancele. Si es que no le van a pagar, lamentablemente tienen que ir nuevamente a la vía judicial. ¿Para qué? Para demandar el pago de sus horas extras. Y eso, que horas extras, como se menciona, es parte de remuneración, ya no es un beneficio social. ¿Por qué? Porque las 8 horas o 48 horas semanales que se trabaja es la remuneración. Se entiende que la primera y segunda hora extra es 25% más la tercera y cuarta que son el 35%. Esto no es un beneficio, es una remuneración, y como es remuneración la hora extra, se trata como una hostilidad laboral. Si no te pagan tus horas extras, carta notarial por cese de hostilidades, plazo de 6 días. No hacen caso omiso, denuncias una fila administrativamente para que sean multados, y encima tu vía judicial, aparte que te paguen las horas extras que te den una indemnización equivalente a despido arbitrario. Ok, qué corto nos ha quedado el tiempo. Tenemos aún preguntas del público que van a quedar pendientes para una segunda entrevista. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana, Alfredo. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, damos por concluido este segmento, nos vamos a una breve pausa y venimos con más.